Nunca pensé que una simple tarde ordenando un baúl familiar pudiera cambiarme la vida. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Lo que encontré ese día no solo reveló un secreto escondido por décadas, sino que también me hizo entender que el amor verdadero a veces elige el silencio antes que la ruptura, y que detrás de la calma de una abuela puede esconderse una historia capaz de hacerte temblar el corazón. Todo empezó con una mudanza. Esas mudanzas que parecen rutinarias, pero que terminan desenterrando cosas que no sabías que existían. Habíamos decidido limpiar la casa vieja de mis abuelos, un lugar detenido en el tiempo, donde el aire olía a madera, a flores secas y a recuerdos. En una esquina del ático, entre mantas apiladas y cajas sin etiqueta, apareció un baúl antiguo. Era de madera oscura, con herrajes gastados y una cerradura que parecía resistirse al paso de los años. No tenía nada especial a simple vista, pero algo me llamó la atención. Había una marca en la tapa, como una inicial grabada con una aguja fina. Una letra A. No sabía si era de mi abuela, de alguien anterior o de alguna coincidencia, pero sentí curiosidad. Busqué la llave entre los cajones viejos del armario y la encontré envuelta en un pañuelo bordado con flores. Era pequeña, dorada, y encajó a la perfección. Cuando la cerradura cedió, el sonido fue como un suspiro del pasado. Dentro todo parecía perfectamente ordenado, como si alguien hubiera preparado ese contenido para ser hallado en el momento exacto. Había álbumes de fotos, cartas atadas con cintas, una bufanda de lana y una cajita de lata con flores pintadas. Entre todo eso vi algo que me heló la piel, un cuaderno encuadernado en cuero, con los bordes amarillentos y un lazo que lo mantenía cerrado. No tenía título, solo una palabra escrita a mano en la esquina inferior. Recuerdos. Lo abrí. La primera página tenía una caligrafía elegante, antigua, con tinta azul que aún conservaba su fuerza. Decía: «Este diario no está escrito para ser leído, pero si lo estás haciendo quizás sea porque el amor, incluso escondido, siempre encuentra su camino». Me quedé inmóvil. Esa frase no era un simple comienzo, era una invitación. Sentí que estaba abriendo una puerta que había permanecido cerrada toda una vida. Pasé la página, y ahí empezó la historia que cambiaría mi manera de mirar a mi abuela. El diario comenzaba en 1952. Mi abuela tenía apenas 20 años. Lo describía con una mezcla de inocencia y madurez, como si supiera que el tiempo le iba a robar cosas que aún no había vivido. Escribía sobre su rutina, los días en el pueblo, las fiestas de verano, las caminatas al río. Hasta ahí todo era simple, cotidiano. Pero en medio de esas páginas de calma, una frase se destacaba, subrayada con un trazo firme. «Hoy lo vi de nuevo, y no debería sentir lo que siento». Ahí empezó todo. Ese «lo vi de nuevo» me clavó la curiosidad como una espina. ¿Quién era él? ¿Y por qué no debería sentir eso? En las siguientes páginas mi abuela lo llamaba A. Nunca su nombre completo, solo esa inicial. A. Llegó tarde otra vez al mercado, con su sonrisa de quien carga un secreto. Escribía sobre cómo él la ayudaba con las bolsas, cómo se despedían sin decir adiós, cómo un gesto pequeño podía tener el peso de un mundo entero. Había ternura en cada línea, pero también culpa. No era un amor libre, era algo que debía mantenerse en la sombra. A medida que avanzaba en la lectura, el tono del diario cambiaba. Pasaba de la descripción de días alegres a reflexiones profundas sobre la distancia y el destino. Había frases como: «El amor que no puede nombrarse se vuelve eco en el corazón», o «A veces amar es elegir el silencio para no destruir lo que existe». Esas palabras no sonaban a una joven ingenua, sonaban a alguien que había comprendido el precio de los sentimientos prohibidos. Esa noche no pude dormir. Cerré el diario y lo puse sobre mi mesita. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi abuela joven, escribiendo a la luz de una lámpara, escondiendo entre líneas una historia que nadie debía descubrir. La recordaba como la mujer serena, de voz suave, que siempre parecía tener respuestas. Nunca la imaginé viviendo un amor que no podía decir en voz alta. A la mañana siguiente, volví al diario.
Había algo en mí que necesitaba saber más, aunque parte de mí temía lo que podía encontrar. Las páginas siguientes hablaban de un viaje. Decía que A debía irse del pueblo, que su partida era inevitable, y que ambos sabían que era el fin de algo que ni siquiera había empezado del todo. Pero lo que vino después cambió por completo el tono del relato. No nos despedimos, nos miramos y entendimos que el adiós ya estaba dicho. Esa noche dejé una carta bajo la piedra del viejo puente. Si la encuentras, sabrá que lo esperé. Ahí tuve que detenerme. Sabía perfectamente a qué puente se refería. Todavía existe detrás del molino viejo un lugar que ella solía visitar con frecuencia. Me pregunté si esa carta seguiría allí, si de alguna forma el tiempo la había conservado. No lo pensé 2 veces. Fui hasta el puente. El lugar estaba cubierto de hiedra y musgo, pero el aire tenía algo familiar, casi sagrado. Busqué entre las piedras, entre las raíces, sin esperanza real, hasta que, contra toda lógica, mis dedos tocaron algo duro. Era un sobre, amarillento sellado con cera antigua. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salir. No podía creer que algo escrito hace más de medio siglo hubiera sobrevivido. Lo abrí con cuidado, casi temblando. Dentro había una carta doblada en 3 partes, escrita con la misma tinta azul. Decía: si alguna vez llegas a leer esto, es porque el destino decidió darnos una segunda oportunidad, aunque sea en palabras. No sé si seguirás recordando el sonido de mis pasos, pero cada vez que el viento mueva las hojas de los álamos, sabrás que sigo ahí, esperándote. No pude contener las lágrimas. No era una carta de despedida. Era una promesa que el tiempo no logró borrar. Volví a casa con la carta y el diario entre las manos. Sentía que estaba sosteniendo 2 vidas entrelazadas, 2 tiempos que nunca se encontraron. Cada palabra me hacía entender que mi abuela no solo fue madre, esposa, abuela, fue una mujer que amó en silencio, que vivió entre lo correcto y lo verdadero. En las últimas páginas que leí esa noche, ella escribía algo que me dejó sin aliento. A veces los amores imposibles no terminan, solo cambian de forma. Y cuando miro las estrellas, juro que él también las está mirando, desde donde esté. Esa frase me persiguió todo el día siguiente. Había belleza y tristeza mezcladas, como si el amor, aunque truncado, siguiera respirando. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo. El diario terminaba abruptamente, sin cierre, sin última página, como si se hubiera interrumpido en medio de la historia. Eso me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó con él? ¿Se reencontraron? ¿Hubo algo más? Y fue en ese punto cuando noté algo que antes había pasado por alto. En la parte interior de la tapa del diario había un doble fondo, apenas visible, pero ahí. Lo abrí con cuidado, y dentro encontré una pequeña fotografía en blanco y negro. En ella, mi abuela joven sonreía junto a un hombre que nunca había visto antes. Él tenía una mirada serena, pero firme, y su mano rozaba la de ella apenas, como si ambos supieran que ese gesto no debía verse. Detrás de la foto, una fecha, 1953, y una palabra escrita con lápiz: siempre. Ahí supe que esto recién empezaba, que detrás de cada palabra había un secreto más grande que el diario mismo. Y lo que vino después fue algo que no estaba preparado para descubrir, porque esa historia de amor imposible iba a revelar algo mucho más profundo, un lazo que unía el pasado de mi abuela con el futuro de mi propia familia. Y eso, aún sin entenderlo del todo, cambió para siempre la forma en que vi el amor, el silencio y la memoria. Volví a mirar la foto una y otra vez. No era una imagen cualquiera. Había algo en la manera en que mi abuela miraba a ese hombre, algo que nunca había visto en ninguna otra fotografía suya. No era una sonrisa de cortesía, ni una pose para la cámara. Era una mezcla de ternura y melancolía, como si en ese instante supiera que esa foto sería lo único que les quedaría. Me costaba aceptar que esa mujer, mi abuela, tan serena, tan discreta, hubiera vivido una historia tan intensa en silencio. Pero había algo más que me intrigaba. En la esquina inferior derecha
apenas visible. Se veía una firma borrosa, como si el fotógrafo hubiera dejado su marca. Estudio Rivera, Ciudad. Y debajo, un número. 1124. Ese detalle me abrió una puerta que no esperaba. Tal vez, solo tal vez, podía rastrear el origen de la foto. Esa misma tarde busqué en línea si el estudio Rivera aún existía. Sorprendentemente sí. Había cerrado hace años, pero el nieto del fundador mantenía una pequeña galería en la ciudad, dedicada a restaurar fotografías antiguas. Lo llamé. Le expliqué que había encontrado una imagen con el sello de su abuelo y quería saber si conservaban registros de los negativos originales. Me pidió que le enviara una foto. Lo hice. Minutos después me respondió. Esa imagen fue tomada en 1953, en el Festival de Verano, pero no es un retrato común. Es parte de una serie privada que mi abuelo hizo por encargo. Hay más. Esas palabras me dejaron helado. Hay más. Más fotografías. Más pistas. Más de esa historia. Fui al día siguiente. La galería era pequeña, con olor a papel viejo y a químicos fotográficos. El nieto del fotógrafo, un hombre amable de cabello canoso, me recibió con una sonrisa curiosa. Sacó una caja metálica de un estante alto, la abrió y empezó a revisar negativos con una pinza. «Acá está», dijo al fin, levantando una lámina translúcida. «Esta es la secuencia completa». Me mostró las copias. En la primera, mi abuela y aquel hombre caminaban junto al río. En la segunda, ella sostenía un ramo de flores silvestres. En la tercera, él la miraba de una manera que solo puede describirse como amor contenidísimo. Y en la última, estaban tomados de la mano. No directamente, sino a través de un pañuelo, como si ese trozo de tela fuera su permiso para tocarse. El fotógrafo me contó que recordaba vagamente la sesión. Ella era hermosa, discreta. Él, un hombre de otra posición. Había algo en el aire entre ellos, algo que no necesitaba palabras. Salí de esa galería con las fotos impresas y la cabeza dando vueltas. Mi abuela, el hombre misterioso, un amor que no debía ser, y ese detalle que se repetía. La palabra siempre. Esa noche decidí volver al diario. Había páginas que no había leído aún. Páginas sueltas al final, escritas con tinta más clara, quizás cuando ya era mayor. En una de ellas una frase me saltó al alma. El amor, cuando no puede vivirse, se convierte en herencia. Debajo, una fecha. 1972. Casi 20 años después de la última entrada del diario. Y luego una línea más. A veces la vida da una segunda oportunidad, pero disfrazada de otra cosa. Esa frase no la entendí al principio, pero sería la llave para todo lo que vino después. Decidí hablar con mi madre. Ella no sabía que había encontrado el diario. Cuando se lo conté, su reacción fue confusa. No parecía sorprendida, más bien incómoda. Le mostré la foto. Guardó silencio. Por un momento pensé que iba a negarlo todo, pero después de unos segundos, suspiró y me dijo algo que me cambió por dentro. Ese hombre no es un desconocido, es alguien de quien no se hablaba. Y no porque no se pudiera, sino porque dolía demasiado. Me contó que de niña había escuchado conversaciones entre mi abuela y una tía, nombres que no comprendía. Mencionaban a un hombre que había tenido que irse lejos por razones que no se podían explicar. Nadie decía su nombre completo, solo la inicial. Pregunté si sabía quién era. Ella dudó, pero al final lo dijo. Era el hermano menor de tu abuelo. Sentí que el mundo se detenía, mi abuelo y él, hermanos. De golpe todo encajó y al mismo tiempo se rompió. El amor prohibido de mi abuela no había sido solo una historia de juventud. Había sido un amor imposible en el sentido más doloroso. Amó al hermano de quien sería su esposo. Me quedé en silencio. Mi madre también. La revelación era tan grande que necesitaba aire. Entendí por qué el diario terminaba abruptamente, por qué el silencio había sido su refugio, y por qué, a pesar de todo, había elegido seguir adelante con su vida, casarse, formar una familia, no porque hubiera olvidado, sino porque había entendido que amar a veces también es renunciar. Durante días no pude pensar en otra cosa.
Cada gesto, cada frase de mi abuela cobraba un nuevo sentido. Su manera de mirar las fotos familiares, su silencio cuando hablaban del pasado, la tristeza leve en su sonrisa cuando escuchaba ciertas canciones. Todo había estado ahí, pero yo nunca lo había visto. Sin embargo, había algo que todavía no cuadraba. Mi madre me dijo que después de la boda, el hermano menor, A, había desaparecido del todo, que se fue del país, que nunca volvió a escribir. Nadie supo más de él. Pero yo no podía dejar la historia así. Si había un diario, una carta bajo un puente y fotografías escondidas, debía haber algo más. Volví al baúl. Revisé cada rincón. Saqué las mantas, las cajas, la cajita de lata. Dentro había una medalla con una inscripción casi borrada. A y E, 1953. La E era la inicial de mi abuela. Detrás, un grabado diminuto. El tiempo no borra, solo guarda. Esa frase la había leído antes. Exactamente igual, en una de las últimas páginas del diario. No podía ser casualidad. Era una señal. Busqué nuevamente entre las cosas de mi abuela. En su costurero encontré una pequeña llave, diferente a la del baúl. En el mango, una flor tallada. Me resultaba familiar. En el diario, en un margen, mi abuela había dibujado esa misma flor junto a una nota. Guardo su voz donde nadie la pueda encontrar. La llave debía abrir algo más. Pero, ¿qué pasé días buscando? Hasta que recordé un detalle que parecía insignificante. Un reloj antiguo que siempre había estado en la repisa del comedor. Nunca funcionó, pero mi abuela jamás lo tiró. Lo abrí con cuidado. Adentro, en lugar del mecanismo, había un pequeño compartimento oculto. Dentro, una cinta magnética, de esas de grabadora vieja. Tuve que buscar una grabadora antigua para reproducirla. Cuando por fin conseguí escucharla, la voz que sonó me dejó sin aliento. Era la voz de mi abuela. Decía: «Si estás escuchando esto, significa que el tiempo hizo su trabajo. Lo que guardé no fue tristeza, fue amor. El tipo de amor que no necesita ser correspondido para ser eterno. Y aunque tuve que elegir, nunca dejé de mirar las estrellas, porque allí, cada noche, volvía a encontrarlo. No había duda. Ella lo había amado toda su vida, pero la cinta tenía más». Luego de unos segundos de silencio, se escuchó una voz masculina, suave, grave, lejana por la edad de la grabación. Si alguna vez alguien escucha esto, quiero que sepan que te amé en cada silencio, que fui feliz solo por haberte conocido, y que, aunque el mundo nos separó, siempre supe que tú eras mi casa». Mi corazón se detuvo. Ella había guardado no solo sus palabras, sino también las de él. Y el reloj, que siempre estuvo a la vista, había sido el escondite perfecto. Después de escuchar esa cinta, entendí por qué mi abuela nunca habló de él. No porque quisiera olvidar, sino porque había aprendido a amar en silencio, porque sabía que algunas historias no se cuentan, se custodian. Esa noche, mientras volvía a guardar el reloj en su lugar, vi algo que me estremeció. En la pared, detrás del marco de una foto familiar, había una pequeña inscripción, casi imperceptible, escrita a lápiz: «Para cuando el silencio se rompa». Y al verla, comprendí que este descubrimiento no era casualidad. Era su forma de dejar un legado, de decirme sin palabras que incluso los amores imposibles dejan una huella. La historia no terminaba ahí. Aún faltaba entender qué pasó con él. El hermano desaparecido, el hombre detrás de la inicial. Y lo que descubrí después no solo cambió mi manera de ver a mi abuela, cambió lo que sabía sobre mi propia historia. Porque el amor que creí perdido en el pasado seguía vivo, de una manera que jamás hubiera imaginado. Después de aquella noche, algo en mí cambió para siempre. No podía seguir viviendo sabiendo solo la mitad de la historia. Necesitaba saber qué fue de A, el hombre que había amado a mi abuela en silencio. Esa voz grabada no podía ser el final. Era el inicio de una búsqueda que me iba a llevar mucho más lejos de lo que imaginaba. Pasé días revisando documentos antiguos, archivos familiares, registros públicos. Nada. Era como si el hermano menor de mi abuelo se hubiera evaporado del mapa. Pero cuando algo te quema por dentro, no podés simplemente dejarlo ir.
Seguí buscando, hasta que en una caja de papeles olvidada en la casa de mi madre, encontré un sobre sin remitente. Estaba sellado con una cera agrietada, y en una esquina, las mismas iniciales. A y E. Dentro había un acta de nacimiento, una carta oficial y una foto. El acta decía: Antonio Rivera, nacido en 1931. La carta, en cambio, estaba escrita a mano, y al leerla, sentí que el aire me abandonaba. Si algún día alguien encuentra esto, quiero que sepa la verdad. Me fui no por cobardía, sino porque quedarme habría destruido todo lo que amaba. Ella merecía una vida en paz, aunque no fuera conmigo. Era su letra, su despedida, y la foto que venía con la carta lo confirmaba. Era el mismo hombre del retrato con mi abuela, pero mayor, con un uniforme de trabajo y una mirada triste. Detrás una fecha, 1960. Decidí rastrear su nombre. Lo encontré en un registro migratorio. Antonio Rivera había salido del país a fines de 1954 y se había establecido en el sur durante más de 20 años. Nunca regresó, pero había algo más curioso. El registro mostraba que en 1975 alguien con ese mismo nombre y edad había sido internado en un hospital público tras un accidente. No había parientes declarados. Ese detalle me dejó un nudo en la garganta. Fui hasta los archivos del hospital. No esperaba encontrar nada después de tantos años, pero a veces el destino tiene su propio sentido del humor. Una enfermera jubilada todavía trabajaba como voluntaria en el archivo histórico. Cuando le mostré la foto, su rostro cambió. Sí, lo recuerdo. Nunca quiso hablar de su pasado. Tenía una pequeña caja de madera que no soltaba ni dormido. Le pregunté si sabía qué había pasado con esa caja. Me dijo que cuando él murió, nadie la reclamó. Había sido donada a un pequeño museo local, junto con otras pertenencias de pacientes sin familia. Al día siguiente fui a ese museo. Era un edificio pequeño, con vitrinas llenas de objetos personales de distintas épocas. Relojes, anillos, cartas, diarios. Y ahí, en la esquina más discreta, estaba una caja de madera clara con una inscripción tallada en la tapa. Una espiral rodeada de hojas. La misma flor que mi abuela había dibujado en su diario. Pedí permiso para verla. Me dejaron abrirla bajo supervisión. Adentro había un pañuelo con bordes de encaje, un anillo simple de plata y un sobre con tinta descolorida. El sobre estaba dirigido a E. Álvarez, el apellido de mi abuela. Nunca fue enviado. La carta, aunque amarillenta, se podía leer perfectamente. Mi querida E, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que no hubo un solo día en que no te pensara, que tu silencio fue mi abrigo, y que si el destino me impide volver, al menos el viento llevará mi voz hasta ti. No me arrepiento de nada. Fui tuyo, aunque el mundo nunca lo supo. Leí esa carta una y otra vez, sintiendo que cada palabra perforaba el tiempo. Era como si la voz de mi abuela y la de él se respondieran, aunque los años los hubieran separado para siempre. Pero había algo más. Dentro del mismo sobre había un recorte de periódico. Se inaugura en la ciudad el primer centro de arte popular, fundado por Antonio Rivera. Y una foto. Él, ya mayor, posando frente al edificio con un grupo de niños. Sonreía. En ese momento entendí algo. Él no solo se había marchado, había transformado su dolor en algo hermoso. Había dedicado su vida a enseñar a otros, a crear, a cuidar. Era su forma de seguir amando, pero de otra manera. Cuando volví a casa, me senté frente al diario y la carta, los dos mundos al fin reunidos. Era como unir las piezas de un rompecabezas invisible. Y en ese instante comprendí lo que mi abuela quiso decir cuando escribió: a veces la vida da una segunda oportunidad, pero disfrazada de otra cosa. Su segunda oportunidad no fue volver a amarlo, fue conservar su esencia en el amor que dio después, en su familia, en nosotros. Pero el destino, caprichoso como siempre, todavía tenía una última carta bajo la manga. Mientras revisaba el reverso de la carta, noté algo que no había visto antes, una serie de números diminutos, escritos con lápiz.
1223-1955. Estrella. No entendía qué significaban, hasta que recordé una historia que mi abuela contaba cuando yo era niño. Una historia sobre una pequeña casita de verano llamada La Estrella. Decía que ahí había pasado los días más felices de su juventud. Busqué la dirección. El lugar todavía existía, aunque en ruinas, abandonado. Fui. El camino estaba cubierto de hojas y el aire tenía ese silencio pesado de los lugares que guardan demasiado. La puerta estaba cerrada, pero cedió fácilmente. Dentro todo estaba cubierto de polvo. El piso crujía con cada paso. Y en la pared principal, bajo una capa de pintura descascarada, vi algo dibujado con carbón. 2 iniciales entrelazadas. A+E debajo. Una fecha. 1955. El año siguiente a su separación. Y al lado, un corazón imperfecto, apenas trazado, pero que seguía ahí, sobreviviente al tiempo. Me senté frente a ese muro, en silencio. Por primera vez entendí que no estaba buscando una historia de amor trágica. Estaba descubriendo una historia de amor real, de esas que no necesitan finales felices para ser eternas, porque ese amor había sobrevivido a todo, a la distancia, al silencio, al deber, al paso de los años, y me di cuenta de que, de alguna forma, mi abuela y él habían encontrado su manera de seguir juntos, no físicamente, sino en los pequeños gestos que dejaron, en las flores secas del diario, en la cinta de la grabadora, en ese reloj que guardaba sus voces, en el amor que se convirtió en herencia. Regresé a casa con la carta y el anillo. Mi madre estaba esperándome. Le conté todo. Le mostré las fotos, las grabaciones, el diario. Ella lloró en silencio. Y cuando terminó, me dijo algo que me dejó temblando. Tu abuela siempre dijo que el amor no termina, solo cambia de casa. Tal vez por eso, cuando naciste, te puso su nombre como segundo. Dijo que era su manera de cerrar un ciclo que el tiempo había dejado abierto. En ese instante todo encajó. Mi segundo nombre, la flor dibujada, la espiral, la fecha grabada en el reloj. Nada había sido casual. Era su forma de dejarme las llaves de su historia, de confiarme el peso y la belleza de ese amor que nadie más conoció. Esa noche volví a escuchar la grabación, pero esta vez no me dolió. La voz de mi abuela, suave y firme, decía: si alguna vez alguien encuentra esto, que no sienta tristeza, porque amar, aunque sea en silencio, es haber vivido 2 veces. Y fue ahí cuando lo entendí todo. Mi abuela no me había dejado un secreto, me había dejado una lección, que el amor verdadero no siempre se mide por su duración, sino por su profundidad, y que a veces la mayor muestra de amor es el silencio. Aún así, había algo más que necesitaba descubrir. El nombre Estrella no solo era el de la casa, era también el nombre de una fundación activa hoy, creada en honor a Antonio Rivera. La fundación ayudaba a jóvenes artistas de bajos recursos. En su página web encontré una sección con una frase en letras doradas: dedicado a sí, la luz que nunca se apagó. Esa fue su manera de mantenerla viva, de contar su historia sin palabras. Y sin saberlo yo la había cerrado. 2 vidas separadas por el destino, unidas por un amor que desafió el tiempo, y un nieto que décadas después lo descubrió todo. Pero lo más increíble estaba por llegar, porque entre las pertenencias donadas de Antonio había algo más que nadie había abierto todavía. Una última carta, sin destinatario, solo una palabra en la tapa: después. La carta estaba dentro de un sobre simple, amarillento, con la palabra después, escrita con una caligrafía temblorosa. No había fecha, ni remitente, ni ningún otro indicio. Solo esa palabra. Era como si esperara pacientemente todos esos años a que alguien, sin saberlo, la encontrara en el momento justo. Pedí permiso al museo para abrirla ahí mismo. Lo hice con las manos temblorosas, como si estuviera tocando un fragmento del alma de alguien. El papel estaba frágil, quebradizo, pero la tinta seguía viva, como si las palabras se hubieran resistido a desaparecer. Comencé a leer. Si estás leyendo esto, ya no estoy, pero si mis palabras llegaron hasta vos,
Entonces el amor no se extinguió. No sé quién sos, ni cómo llegaste hasta aquí, pero sé que tenías que hacerlo, porque el amor verdadero no busca el pasado, se reencuentra en el futuro. Sentí un escalofrío recorrerme. Era su voz, la del hombre del diario, hablándome a través del tiempo. A veces los caminos se separan no porque el amor termine, sino porque necesita transformarse para sobrevivir. Yo no pude quedarme, pero supe que ella viviría en cada cosa que cuidara, en cada sonrisa que dejara en el mundo. Y si la vida me hubiera permitido un último deseo, habría sido este: que alguien, algún día, descubriera que lo nuestro no fue un error, sino una forma distinta de decir verdad. Hice una pausa. Sentía que el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Seguí leyendo. Me enseñó que hay silencios que no pesan, sino que protegen. Por eso, todo lo que hice después, lo hice pensando en ella. El centro, los niños, las flores en los patios, los relojes que ya no miden el tiempo. Cada uno fue una forma de seguir hablando con ella sin romper su paz. En ese instante, las imágenes se superpusieron en mi mente. La casa, Estrella, el reloj, el diario, el puente, el baúl. Cada objeto era una conversación entre ellos, un diálogo que había continuado, invisible, por generaciones. Si ella ya no está, y alguien encuentra esto, quiero que le digas, a quien sea que lleve su nombre o su sangre, que el amor que compartimos nunca se perdió, solo cambió de forma, esperando que alguien, algún día, lo comprendiera. Me quedé sin aire, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo, comprendiéndolo, reuniendo sus fragmentos, dándole voz a lo que el tiempo había callado. A los ojos del mundo, fuimos un error, pero a los ojos de la eternidad, fuimos una historia. Y las historias, cuando se cuentan con amor, no mueren. En ese momento tuve que detenerme. Las lágrimas caían sin que pudiera evitarlas. Cada palabra era una despedida, pero también un abrazo desde otro tiempo. Un cierre perfecto a una historia que había cruzado generaciones. Al final de la carta, había una sola línea más, escrita con una tinta más débil, como si hubiera sido añadida mucho después. Si alguna vez encontrás la flor, sabrás que estoy en paz. No entendí qué significaba. La flor. ¿A cuál se refería? Guardé la carta con cuidado y regresé a casa. La mente me daba vueltas. Había flores en todas partes de esa historia. En la llave, en los dibujos del diario, en la caja, incluso en el logo del centro. Estrella. Miré el reloj que aún tenía conmigo, el mismo que había ocultado las grabaciones. Lo giré lentamente, y ahí, casi invisible en el marco, noté una marca tallada a mano, una pequeña flor, idéntica a la de la llave. Y dentro de la caja del reloj, bajo la cinta magnética, encontré algo que nunca había visto antes. Una pequeña bolsita de tela. La abrí. Adentro había una flor seca, perfectamente conservada, envuelta en papel de seda, y una nota diminuta. Primavera del 53. Su perfume fue lo último que llevé conmigo. Era la flor que ella le había regalado antes de su partida, y él la había guardado toda su vida. Me quedé mirándola durante largo rato. Era frágil pero intacta, como si el tiempo la hubiera protegido. Y ahí comprendí lo que esa última frase de la carta significaba. La flor era su símbolo de paz. Era el cierre del ciclo. Esa misma tarde, llevé la flor al puente donde mi abuela había dejado su carta. El mismo lugar donde todo había comenzado. El aire olía igual que en las páginas del diario. Dejé la flor sobre la piedra, junto al río, y me quedé observando cómo el viento la rozaba suavemente, como si alguien invisible la estuviera tocando. Y entonces sentí algo. No fue una voz ni una visión, pero fue una certeza, que estaban allí, juntos al fin. Volví a casa con el corazón ligero. No sentía tristeza, sino una calma inmensa, como si el tiempo hubiera esperado este momento para cerrar la historia. Esa noche, abrí el diario por última vez. La primera página, la que había leído el primer día, decía: «Este diario no está escrito para ser leído, pero si lo estás haciendo,
Quizás sea porque el amor, incluso escondido, siempre encuentra su camino. Sonreí, porque sí, lo había encontrado. Su camino había sido largo, lleno de silencios, pero había llegado justo donde debía, al corazón de alguien dispuesto a entenderlo. Y comprendí que ese era el verdadero legado de mi abuela. No su silencio, ni su secreto, sino su capacidad de amar sin condiciones, de guardar un amor imposible no como un peso, sino como una promesa al alma. Esa noche soñé con ella. La vi joven, de pie junto al río, con su vestido claro y la flor en el cabello. A su lado, un hombre sonreía. Ambos se tomaban de la mano, esta vez sin esconderse, y detrás de ellos, el cielo se llenaba de estrellas. Cuando desperté, el amanecer entraba por la ventana. El reloj, el mismo reloj que había estado detenido toda mi vida, marcaba una hora diferente. Las agujas se habían movido. Por primera vez, después de décadas, volvía a latir. Y supe que eso era todo. Que el tiempo por fin había perdonado. Que el amor, incluso después de la muerte, había encontrado su manera de decir: «Ya está bien, ya estamos en casa». Desde ese día, el diario ocupa un lugar en mi escritorio. No lo guardo como un secreto, sino como un testimonio. Cada tanto, lo abro. Respiro el olor del papel viejo y recuerdo que hay historias que, aunque el mundo no las entienda, merecen ser contadas. Porque el amor no se mide por su duración, sino por su eco, y el eco de ellos todavía vive en mí. Quizás por eso, cada vez que paso por el puente y el viento sopla entre los árboles, me gusta pensar que están ahí, mirándose otra vez, amándose sin miedo. No en el pasado, no en el recuerdo, sino en ese instante eterno donde las almas se reconocen. Y así termina esta historia. O tal vez no, porque hay amores que nunca terminan, solo cambian de forma. Y este, sin duda, es uno de ellos.